Vamos a recibir al director de Factum, Eduardo Botinelli. Eduardo, ¿cómo estamos? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, muy bien, muy bien. Nueva encuesta, ¿no? En este caso, vinculada a todo esto que se venía hablando allí, ¿no? La reforma o el proyecto de reforma de la seguridad social. Bueno, sí, la reforma que está en discusión y un poco la idea es conocer cuál es la opinión de la población en función de esta reforma, ¿no? Es decir, lo que preguntamos básicamente era qué tan de acuerdo está con la reforma de la seguridad social y las jubilaciones que está en discusión. Y ya si vamos al primer gráfico que tiene el resultado global, digamos, bueno, cómo se posiciona el conjunto de la población frente a esta pregunta y a la reforma de la seguridad social. Y lo que tenemos es un 9% que dice que está muy de acuerdo, un 28% que dice que está de acuerdo, y eso suma un 37% de personas que están de acuerdo o muy de acuerdo con la reforma de la seguridad social y las jubilaciones, un 1% que no se pone ni de acuerdo ni de desacuerdo, un 34% en desacuerdo y un 15% que está muy en desacuerdo, y forman un 49% de personas que se manifiestan en desacuerdo con la ley de jubilaciones y pensiones, y un 13% que no opina, que es un volumen relativamente alto para el nivel de discusión que está teniendo. Es decir, lo que hay es una falta de información en un conjunto de la población y también que no necesariamente le interesa a todo el mundo por igual, ¿no? Hay temas etarios que los vamos a ver ahora después. Pero básicamente la foto, digamos, lo que nos muestra es que hay casi la mitad de la población, 5 de cada 10 que están en desacuerdo con la reforma y casi 4 de cada 10 que están de acuerdo con la reforma. Y ahora, ¿qué pasa respecto a la opinión de estas personas sobre esta reforma si la comparamos con el voto de octubre de 2019? Bueno, esta la presentamos siempre, ¿no? Porque Sí. nos está explicando mucho del comportamiento, sin duda. Es muy razonable que así suceda. Y da casi siempre igual. Y da casi siempre igual, pero vamos a ver que hay un matiz interesante con respecto a lo que vemos habitualmente. El segundo gráfico que tenemos nos muestra la barra más a la izquierda, digamos, es la que resume el total, ¿no? Es decir, 49% en desacuerdo, 37% de acuerdo. La barra del medio es lo que opinan los votantes del Frente Amplio. Bueno, esperablemente, el 78% de los votantes del Frente Amplio están en desacuerdo y el 11% están de acuerdo. Cuando miramos la columna de los votantes de los partidos de la coalición multicolor, vemos que hay un fenómeno habitual, que es que quienes están de acuerdo son muchos más que los que están en desacuerdo. 57% de quienes votaron en los partidos de la coalición en 2019 están de acuerdo con la reforma de la seguridad social, pero el 29% está en desacuerdo. Y este es un nivel relativamente alto para lo que estamos acostumbrados a mirar, cuando miramos la reforma educativa, cuando miramos la evaluación del gobierno en las distintas áreas. Bueno, acá lo que está apareciendo es que dentro de los propios votantes de los partidos de la coalición hay 3 de cada 10 que se están manifestando en desacuerdo y que también tienen un nivel de no opinión importante, es decir, no toman partido directamente porque es impulsado por el gobierno y van al apoyo, no, hay 6 de cada 10 que apoyan, es decir, sí, hay una mayoría importante. Hay 3 de cada 10 que están en desacuerdo y 1 de cada 10 que no se manifiesta. Acá hay un factor clave que no hay en todas las encuestas, que es la de, tú dijiste, el factor etario. ¿Se puede ir a eso? Sí. Sí, porque por edad acá debe haber alguna cuestión también importante. Claro, ahí tenemos algunos datos interesantes para ver por edad justamente, porque hay sectores que son afectados directamente porque van a verlo relativamente cercano en el tiempo, digamos de acá a 10 años o a 15 años, otros que lo verán dentro de 30 o 40 años, si es que, digamos, o por lo menos van pensando en una jubilación ahí, y otros que no les toca. Bueno, cuando lo vemos por edades, hay alguna línea interpretativa que tiene que ver con cuánto afecta o no. Vamos a empezar por el final, la última columna. La última columna es la que muestra mayor grado de personas que están a favor de la reforma y menor grado de quienes están en contra o en desacuerdo. El 51% de los mayores de 62 años dicen que están de acuerdo, el 36% en desacuerdo. Es el único tramo etario donde el saldo es positivo. Porque no los toca. Y no los toca, ¿no? Ah, efectivamente exacto. Es el tramo etario donde la reforma no. También hay un componente del voto, es decir, también a mayor edad la distancia de los partidos que conforman la coalición es mayor sobre el Frente Amplio. O sea, tenemos dos variables actuando, es decir, la del voto y lo que efectivamente el efecto que puede tener la reforma.
Después tenemos otros dos datos que se muestran, es que los dos tramos etarios menores, de 18 a 33 años y de 34 a 48, son los que más volumen de no opinión tienen. Es decir, los que menos interesados en manifestar opinión están, o menos informados sobre la reforma están. Y el que aparece con mayor nivel de desacuerdo es el tramo que va de 49 a 61 años y el tramo que va de 34 a 48 años. El tramo de 34 a 48 es el que muestra mayor saldo negativo en términos de acuerdo con la reforma, que cuando uno mira las edades es el primer tramo activo que podría ser afectado en caso de aprobarse la reforma. Bien, y te hago otra comparativa que tiene que ver con el efecto que tiene también el proyecto, en este caso en la imagen del gobierno respecto al voto de octubre de 2019. Bien, ahí lo que hicimos fue preguntarle a la gente cómo creía que, de caso de aprobarse la reforma, impactaría sobre el gobierno, es decir, no estamos haciendo la evaluación, sino qué piensa la gente que pasaría, ¿no? Y ahí el gráfico lo que nos muestra es que quienes creen que esto va a tener un efecto negativo sobre el gobierno es el 49%. Es el mismo número que quienes están en desacuerdo con la reforma, pero no son las mismas personas. Cuando miramos el cruce, no son las mismas. Sí, claramente hay una correlación muy importante, ¿ah? Hay un 23% que considera que la reforma de la Seguridad Social va a afectar al gobierno, pero en términos positivos. Y hay un 20% que considera que no va a tener ningún efecto. Cuando miramos por voto, lo que vemos es que claramente la visión de los votantes del Frente Amplio es que esto tiene un efecto negativo sobre el gobierno. El 65% de los votantes del Frente Amplio creen que en caso de aprobarse la reforma va a tener un efecto negativo sobre el gobierno, solamente el 8% positivo y un 19% que no tendría efecto. Cuando miramos la columna dentro de los votantes de la coalición, lo que vemos es que están muy divididas las opiniones. No en tercios, pero sí hay casi 4 de cada 10, el 38% que cree que en caso de aprobarse tendría un efecto negativo. Y esto es más que quienes están en desacuerdo siendo votantes de los partidos de la coalición. Es decir, hay una visión dentro del conjunto de la población, de la mitad más o menos, que cree que va a ser negativo. Dentro de los propios votantes de la coalición, del 38%. Ahora, también hay una visión del 34% que considera que en caso de aprobarse tendrá un efecto positivo sobre el gobierno. Entonces, ahí están divididas las opiniones. Hay sí una mayoría que cree que va a ser negativo, hay un empate entre lo positivo y lo negativo dentro de los votantes de la coalición. Muy bien. Supongo que esto debería ser un insumo para los que están tratando de aprobar la reforma. Sí, sin duda. A ver, creo que puntos más, puntos menos, no es algo que sorprenda en gran medida, sabiendo, lo analizamos incluso cuando empezó a discutirse la reforma, que es una reforma, cualquiera sea, que en general los gobiernos tratan de hacer al arranque del gobierno y buscando los mayores consensos posibles, porque sí siempre tienen efectos políticos, ¿no? Y efectos sobre la ciudadanía, porque no son de las buenas noticias que se dan, por más justificadas que estén. Sí, el presidente, no sé, algún analista le ha dicho que el efecto que van a pagar más caro los que no voten la reforma que la reforma, viste que lo repite y lo repite. No sé si se está queriendo autoconvencer o realmente le cree a los que han hecho ese análisis. Ayer en Francia y por muy pocos votos terminó aprobada la reforma. Se intentó que no tuviera aprobación. Y las manifestaciones sociales que no tienen fin. Ah, bueno, sí, ahora aflojó un poco porque, digo, ya está. Pero veremos. Muchísimas gracias, Eduardo. Por favor, gracias a ustedes.